Ahora son las 9 de la mañana, 7 minutos. Para quienes están en la polarización, padre, en las redes sociales, polarización quiere decir incentivando los extremos, ¿no? Las orillas. Uno tiene entender el mundo entre blanco y negro, entender el mundo derecha o izquierda, entender el mundo solo en dos posibilidades. Cuando usted no ve grises, padre, seguramente les interesa que estuvo en Bogotá un señor que tiene el discurso alrededor de la polarización, de los riesgos sobre algo que él llama la tóxica polarización. Para su sorpresa, padre, Colombia es el segundo país más polarizado en el mundo. Primero Argentina, lo entendemos. En donde terminaron en Milei, ¿no? Milei, claro. Estuvieron en el kirchnerismo, en el peronismo durante tanto tiempo y terminan después en la derecha furibunda. Sí. Porque los extremos producen eso, que usted está en un extremo y se quiere pasar al otro extremo o comienza a ver como una opción el movimiento pendular. Primer país polarizado del mundo, Argentina. Segundo país polarizado es Colombia. ¿Colombia? Colombia. Uf. Segundo país en nivel de polarización. Ahora, vea usted quiénes están encendiendo la polarización en Colombia. Tercer país más polarizado, y usted coge y le pone nombre propio a esto. Entonces, en Argentina, Milei. En Colombia, fulanito de tal. En Estados Unidos, tercer país polarizado, claro. Estados Unidos por cuenta de Trump. El señor Donald Trump. Y este es el argumento del señor Coleman, que vino a Bogotá. Este es uno de los grandes académicos en el mundo para hablar, invitado por Caracol. Es especialista en resolución de conflictos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además con una metodología. Hay manera de salir de la polarización. Eso que es tan usual hoy en redes sociales, en donde usted ve que es tan fácil la descalificación del otro, el juicio absoluto, no ver grises, no tener la capacidad para ver grises. ¿Cómo destacó la experiencia del Valle del Cauca en un momento de profunda polarización en el 2021 en el marco de la protesta social? Y cómo después de que se solucionaron las protestas, porque durante la protesta se trataron de hacer varios diálogos entre líderes de la primera línea, empresarios y el distrito de Cali, eso fue imposible. Pero cómo después retomaron el proceso y lograron encontrar puntos de convergencia, dos sectores que se veían como antagonistas. Es que los jóvenes del Cauca, Luis Ernesto, es remontarnos a la época del paro, en donde por un lado estaba primera línea, tan activo en todo el occidente de Colombia, en particular en Cali, los empresarios y el movimiento que en ese momento se llamó el estallido. Pero para superar la polarización hay que querer superarla. Y yo me pregunto si los extremos quieren hacer eso, porque es que la polarización ha dado buenos réditos, ha resultado ganadora para muchas personas. Entonces la pregunta es ¿realmente quieren superar la polarización? Es ganadora, padre, es para ganadora, no a corto plazo. Voy a invitarlo a que usted escuche lo que dijo el profesor Coleman en Bogotá, dirigiéndose a un público muy polarizado. Digo, el público es Colombia. Sí, claro. Nosotros colombianos tan polarizados que vivimos en medio de la polarización. Cuando usted le dicen polarización, padre, quiere decir odios, pasiones. Extremos. Y las pasiones no suelen entender argumentos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, para empezar y para poder entender esta teoría y cómo salir de la polarización, en esta conferencia fueron dos las preguntas que son fundamentales también para que todos nos pongamos en el papel de evaluar qué tan polarizados estamos. Por ejemplo, ¿usted se ha peleado recientemente con alguien cercano, con un amigo o con un familiar por algún tema político? ¿O también ha tenido una conversación en la que usted dice está cansado o harto de la polarización? Esas eran las preguntas con las que el académico dedicado a estudios de polarización, Peter Coleman, trabaja además en la Universidad de Columbia, hacía en Colombia este ejercicio y nos ponía a pensar sobre polarización. Este es uno de los hombres más importantes en el mundo de investigaciones sobre polarización y sobre cómo superar el conflicto. Estuvo en esta conferencia de Caracol Televisión a propósito de lo que ya es innegable, una división, una polarización cada vez más profunda en nuestro país. Él empezó haciendo la definición de qué es polarización. La polarización, para definirla, simplemente es algo que existe en la naturaleza, es algo que estudiamos, es un fenómeno natural. Bien, es cuando tenemos dos polos fuertes, usualmente opuestos, que se atraen o repelen. Y en la política
la polarización política a veces es insuficiente. En Estados Unidos, en los 50, se sentía que los dos partidos políticos se sobreponían mucho, compartían muchas políticas y actitudes y no se sabía cuál era la diferencia entre los dos. Entonces les dijeron, ok, tengamos un poco de diferencia entre los dos, entendamos cuál es la diferencia entre los dos partidos. Las buenas noticias es que ahora las tenemos, pero así es como se ve hoy en día. Similar a lo que estamos viendo en Colombia. Son conversaciones por diferencias morales en línea. Esto fue en Twitter. Y así, Néstor, después de definir la polarización, la conclusión es que al final es un vicio por no escuchar al que piensa distinto. Y el problema es mucho mayor cuando aparece lo que este académico define como polarización tóxica. ¿Por qué? Porque atrapa, porque es adictiva, incluso para esos líderes políticos y sociales a los que pone en el epicentro de la confrontación. Dice el profesor Coleman que esto no es exclusivo de Colombia, que sí se está desbordando en América Latina, y aquí es donde hace la comparación de Argentina, Colombia y Estados Unidos con otras regiones del mundo menos democráticas con menos polarización. La región en la que estamos aquí ha tenido el mayor crecimiento de polarización política en los últimos 20 años. De todas las regiones que identificaron, ustedes, Latinoamérica, están por encima del promedio del mundo. Tienen una de las tasas más altas de polarización política. Y la pregunta, Néstor, es si se puede salir de la polarización. El señor Coleman cree que sí. Explicó que para las democracias más fuertes el riesgo de caer en la polarización es más alto, y pone ahí el ejemplo de Colombia y Estados Unidos comparado, por decir algo, con Asia y Medio Oriente, que tienen unos regímenes más controladores donde no se permite ni siquiera hacer esta evaluación de qué tan polarizados estamos. Por eso él hace su propia conclusión de cómo salir de la polarización. Reiniciar significa que ustedes como individuos tienen que parar de hacer lo que están haciendo, cambiar la manera de actuar y reflexionar sobre cosas básicas. Lo que yo hago cuando accedí a reunirme con alguien que ya sé que va a ser una conversación complicada es que primero me digo a mí mismo, ok, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no le voy a cambiar la opinión de él, no lo voy a convertir, él no me va a convencer a mí, vamos a terminar frustrados los dos. Así es como quiero pasar la tarde, no. Entonces tengo que hacer las paces con cuál es el punto de esto. Y entonces, Néstor, sí se puede salir de la polarización, porque también revelaban en esta conferencia que casi el 80% de los colombianos quiere salir de ella, está cansado de esa polarización cada vez más marcada en nuestro país. Finalmente, decía el señor Coleman que en el caso particular de Colombia hay una oportunidad de oro para superar la polarización, sobre todo en el campo político, aprovechando el deseo de paz que hay en el país, y habla de 5 principios que él plantea como opción para salir de la polarización. Parar, respirar, reiniciar es el primero. Luego, la desviación positiva, que es salirse del problema y que otros cercanos, un tercero, ayude a superar esa situación. Lo tercero es ir de lo complicado a lo simple. Lo cuarto es moverse para sincronizar. Si todos se mueven en su postura, en su manera de ver, de pronto habrá un punto de encuentro. Y finalmente, adaptarse para un progreso. Las 5 cosas que él considera principios para salir de la polarización a propósito de este panorama en Colombia. Así puede usted salir de ese problema en el que le preguntaba al principio, de haber peleado con alguien por simplemente tener diferencias, en este caso políticas. Bueno, es que quien no haya tenido peleas políticas en esos chats de familia. No, terminamos saliéndose. Por eso, exactamente, eso es una de las dramáticas primeras conclusiones. Bachillerato, en los de cursos, se sale cuando usted tiene un chat de grupo, una de las primeras reglas, no, el chat de amigos del colegio, el chat de amigos de la universidad, lo que sea, primera regla, no hablamos de política. No hablamos de política porque eso termina en pelea. Que es terrible. Claro. No ser capaz de hablar de política porque pensamos diferentes y entonces terminamos agarrados. Pero ese síntoma de lo grave que es la polarización. Me impresionó un dato que dice Camila, que casi el 80% de los colombianos están asqueados, pero yo eso no es lo que veo. No, padre, es que usted ve redes sociales. Ajá. Y es diferente, ese es un universo paralelo. Esto no es redes sociales. En las redes sociales, el presidente de la República, los políticos, muchos políticos, viven incentivando, invitando a la polarización. Pero en la vida real, en la vida de verdad, la gente está... la expresión en inglés es fed up. Quiere decir, se la voy a traducir. Hastiada. Mamada.
mamada de la polarización. Entonces, Néstor, entonces si usted es consciente de que hay posibilidades de no estar en el mundo en blanco y negro, le va un poco mejor. Porque miren que en este país destruyeron el centro. En este país, además que se inventaron una palabra cruel, además con un texto bíblico muy mal manejado e interpretado, tibio. ¿Te acuerdas? Que en este país acabaron el centro con la expresión tibio. Yo lo que pasa, padre, es que creo que las elecciones del año pasado, en donde ganaron muchos tibios, gente que no está en la polarización, le envía otro mensaje. Es posible que haya vida después de la polarización. Ojalá, ¿no? Tenemos que construirla y buscarla. La solución, Néstor, es... ¿Cuál es la salida de la polarización? Pues buscar acuerdos, porque en todos los temas, aún los más difíciles, hay aspectos en común que podrían permitir acuerdos. También hay aspectos que distancian, pero se puede buscar lo común. Lo que pasa es que ante la propuesta, yo la hago permanentemente, de buscar acuerdos, por ejemplo, con este gobierno, la respuesta es que no se puede, que el otro lado no quiere. No, pero ese sí, la realidad Álvaro, es que no, perdóneme, es que no quieren pactar. El primer signo de polarización, echarle la culpa a los demás. Claro, que es que los demás no quieren. Y en el fondo es que no se quiere pactar porque el tema emocional es tan complicado. Lo grave de la polarización es que es un secuestro. La gente queda secuestrada internamente a través de sus pasiones. Un sector genera el odio en unos en contra y amor en el otro, y esa gente queda secuestrada. Eso es lo terrible. Salir de eso de las sociedades es muy difícil. Pero pareciera, la polarización no llega sola, llega de la mano del populismo. Y no es solo las redes sociales, porque antes de las redes Fujimori, Netanyahu, Uribe lograron polarizar sin redes sociales. En Colombia llevamos más de 15 años en esto. Por eso es que yo insistía tanto y me decían que era cansón con el tema del populismo. ¿Qué polarización de Fujimori si Fujimori fue elegido y reelegido con el 80 y pico % de los votos? Pero eso que... ¿Quién dice que eso no implica la polarización? No, es que Usted mayoría, diría que la sociedad peruana, no pero Néstor. Mayoría no es polarización, Álvaro. No, pero no, cuando usted polariza una sociedad no quiere decir que la divide por la mitad. La divide profundamente en dos bandos. Eso lo hacen los populistas para ganar elecciones. Pero no confunda mayoría. Eso no lo hacen con para democracia. perder. No, Fujimori ganó las elecciones. Pero Néstor, yo sí creo que... La polarización es lo que pasa después cuando usted saca el rédito político de sembrar el odio, no de fijar posiciones políticas. Colombia sí pareciera estar en un punto de quiebre, como menciona él, y hay dos puntos de quiebre, uno hacia una posible guerra civil, que sería una tragedia, y otro hacia una despolarización, si lo podemos llamar así. Entonces, como decía el padre, el 80%, y recordaba esta cifra, el 80% de la gente está hastiada, y los resultados de las elecciones de alcaldes y gobernadores pues sugieren que la gente no solo está hastiada, sino que también está votando consecuentemente, y en vez de elegir a las figuras polarizantes de izquierda o de derecha que competían, recordemos que en Bogotá, en Cali, en todos había figuras que estaban muy en contra del presidente Petro, o con un discurso de mano dura, de cárceles y de construir. Solo ganó en Bucaramanga ese discurso. En el resto de las ciudades ganaron figuras más de centro, como el alcalde Galán, como el alcalde Eder, como el alcalde, como los gobernadores. A eso me refería, que yo creo ver allí, Luis Ernesto, cierta esperanza de que no hay que polarizar, no hay que ser de extrema izquierda o de extrema derecha. Esas no son las únicas alternativas. Y Néstor, también hay algo que tenemos que entender, porque uno, ¿dónde trata de tomarle la temperatura a la polarización? Pues en redes sociales. Y las redes sociales tienen un grave problema, especialmente una red social que es Twitter, y es que allá la mayoría del contenido, daba el dato el expositor ayer, la mayoría del contenido, prácticamente el 80% del contenido que leemos en esas redes lo hace el 10% de las personas que están en la red, que son los más radicales. Eso porque es tienen una tendencia a opinar más, ese a participar no es más. El mundo. Cuando usted abre Twitter, Padre Linero, sí, señor, usted ve los mensajes de un lado y del otro. Ese no es el mundo de verdad. Ese es un mundo de activistas, Néstor, de bodegas, de facturadores, pero no es el mundo. El algoritmo de las redes consiste en dividir entre pasiones, porque ahí es donde está el negocio. Lo mismo pasa en la política, y por eso empieza a haber una simbiosis muy grande entre política y redes, porque el negocio del populista es dividir
el negocio de la red es dividir, volver dos cámaras totalmente separadas que se detestan, y eso es lo que nutre la política. Sí. Salir de eso es muy difícil. A veces sí, el desespero de la gente hace que busquen opciones de centro, pero eso no es fácil. La gran pregunta en Colombia es si en la próxima elección seguramente va a haber una opción populista de derecha y una populista de izquierda, si el centro va a poder combatirlos. Sí, Perú y Colombia son los países más adelantados en esto, y la prueba es que empezaron con Fujimori, Uribe, Israel también, y en la elección pasada Perú y Colombia tuvieron dos opciones que llegaron a segunda vuelta mediante mecanismos populistas. A mí hay una cosa que me pareció interesantísima en esto. Como si Petro no lo fuera. Sobre esta teoría, y es cómo diagnostica uno que es víctima de la polarización. Y una de las cosas que decía el profesor es, normalmente la gente hace un diagnóstico equivocado de dónde está, o sea, se percibe en un sitio diferente, o sea, es muy fácil decir, hay alguien que es un extremista, pero usted es un fanático, exacto, pero no yo. Pero yo no. Lo conozco. Lo conozco. Y eso es interesante porque además lo que dice el profesor es, para salir de esto, o sea, para encontrar una alternativa, como la encontraron en el Valle, con Compromiso Valle y toda la experiencia después del estallido social, lo primero es que hay que derrotar los prejuicios y entender, parar un minutico y decir, a ver, ¿será que yo estoy cayendo en esto? ¿Será que yo me volví adicta a la polarización también? Y darse uno cuenta que tiene que empezar a conversar con gente que le desagrada, que le incomoda, porque precisamente uno cuando algo le genera rechazo es porque ya se volvió parte de esa división simplista del universo, claro, de dos polos. Sí. Claro. Y en esta Colombia, lo que a mí me parece de hoy, parece improbable que uno esté dispuesto a cederle algo al otro, al que piensa distinto. Yo tengo un par de críticas, digamos, a la conversación de ayer, que seguramente son críticas simplistas, digamos, porque obviamente en 45 minutos el profesor Coleman no podría exponer todo su pensamiento, pero me parece que tiene dos problemas. Uno, el contexto histórico, porque eso deja su discurso deja la percepción de que la polarización es un fenómeno nuevo, y resulta que es viejísimo. La humanidad ha estado mucho más polarizada en otros momentos que en este, y pues en este solemos decir que es terrible y tal, entre otras cosas porque tenemos equivocadamente a quien echarle la culpa. ¿En qué época está pensando que sea la violencia, por ejemplo? ¿Le parece poquito la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? La Guerra Fría. En Colombia la violencia, ¿Eso le parece poco o le parece poco la violencia política? Es que no creo que los liberales y los conservadores literalmente se mataban. No se ponían bravos, Néstor, se mataban. Ok, si usted tiene razón, si eso era polarización, mire cómo terminó eso, ¿no? Es que yo no estoy diciendo que la polarización sea buena. Lo que estoy diciendo es que es un error atribuírsela especialmente a un momento histórico como el actual, y particularmente a una herramienta como las redes sociales. Esa pelea con las redes sociales y esa manera de atribuirle todos los problemas contemporáneos a las redes sociales, me parece, es así, una postura absolutamente simplista. Y la solución me parece cándida. Yo no creo que nadie haya dicho. Yo lo que sí creo, Héctor, es que las redes sociales son combustible de la polarización. Catalizadores, decían. Sí. Entonces usted, claro, pero por eso le digo, hay momentos históricos en que hemos estado mucho peor. El 10% del universo de verdad viene del odio que se destila en las redes sociales. No. Y el 80% de la naturaleza humana, hastiado de la polarización. De la naturaleza humana, y lo de la hastiada es carreta. Nadie está hastiado de la polarización. Todos estamos metidos en ella. Felices estamos metidos en ella. Y parte de lo que pasa es que cuando nos preguntan, así como nos dicen, como decía María Consuelo, que cuando nos preguntan es todo sí, menos yo, pues precisamente cuando nos preguntan... Usted cree que todo el mundo piensa con usted. A usted le parece chévere la polarización. Pero lo que dicen, sí, a usted todo me dice el mundo le parece bien la polarización.
A todo el mundo le parece bien la polarización porque todos estamos en la polarización. No es cierto. Todos estamos en la polarización, Néstor. No, el resto no es candidez y mentira. Pero que todos estemos en la polarización ponerse en la postura, no quiere decir que estemos contentos parte de en la la polarización. prueba de la polarización es que uno no puede terminar las frases. Esa es parte de la prueba de la polarización. Yo le pongo un estudio y usted me dice, yo creo que lo que dice Además el estudio es que no es cierto. lo que dice el estudio, que nos presentaron ayer es justo lo contrario. Que el 80% de los colombianos están hastiados de la polarización. Es que lo que está pasando, yo no sé qué estudio vio Rivero. Es que la polarización, Néstor, es buenísima para ganar elecciones, pero es pésima para gobernar. Viene un señor que ha estudiado el tema, padre, y dice, la polarización, el 80% del mundo está mamado en la polarización. Y viene Rivero y dice, no, yo no creo esa estadística. Bueno, está bien, no crea, Héctor, no crea la estadística. Está polarizado, Héctor. Sí, por eso, pero es que eso comienza a morderse la cola, por una razón. El mayor problema de la polarización es que uno no oye al otro. A la polarización. De acuerdo. El mayor problema de la polarización es que uno no oye al otro. Por eso es que la polarización, le decía, la polarización y a mí no me han dejado hablar. Sí. A ver, no me has dejado terminar la frase para decir que la prueba de que el cuento de que la gente está hastiada de la polarización es lo que relató María Consuelo, es que cada uno cree que no está polarizado. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted está mamado de la polarización? Pues yo contesto que sí, porque yo creo que yo no estoy polarizado. Entonces, la respuesta tiene un sesgo absolutamente equivocado, que es que parte de cómo yo me percibo como no polarizado. Los polarizados son los otros y a los otros son a los que detesto. Entonces, si uno comete un error, entre comillas, como el que yo cometí ayer de decir, mire, reconozco que me equivoqué porque le creí al ministro, entonces Aurelio me contesta diciendo, pues más bobo usted, porque el bobo no es el que dice las mentiras, sino el que se las cree. ¿Estamos o no polarizados? Pero es con cariño. Y todos nos creemos, no polarizados. Con cariño. Bueno, es cierto, pero pero yo creo, Héctor, usted tiene razón en una cosa. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Nadie. ¿No? Y la eso realidad se trata es que aquí pocas veces nos ponemos de acuerdo. Pero aquí el ejercicio está donde lo plantean. Yo creo que hay que escuchar a los que piensan diferente. Ese es el primer ejercicio. Si yo le pregunto a los oyentes, Luis Ernesto, hipotética. Bueno, voy a hacerlo. Voy a preguntarle a los Hacemos oyentes. la encuesta. ¿Cómo es? ¿Usted se siente que está polarizado en este país político? Buena pregunta. Vamos a ver los resultados. Camila, hacemos la pregunta para hacerla en las redes sociales. Giovanni, Camila, Julián, ¿me ayudan? Hacemos la pregunta. ¿Y qué porcentaje, padre, dice, sí, yo estoy polarizado? Claro, pero Néstor, la vamos a hacer en Twitter y ahí todo el mundo está polarizado. Ahí si usted no es de derecha o de izquierda es un tibio pendejo. Entonces seguramente sí estarán polarizados, pero Néstor, es que la pregunta grande es que tantas veces... Ser de centro se volvió en este país mal visto. Claro, ¿no? es que le llaman tibio. Es un tipo, y citan el texto de Apocalipsis 3:16 que nada tiene que ver. De falta de carácter, se le asignan atributos de debilidad que no tienen nada que ver, pero Néstor, yo me pregunto, de las conversaciones que tenemos acá todas las mañanas, ¿cuántas veces nos ponemos de acuerdo, nos escuchamos? Y yo creo que en algunas pocas veces nos hemos puesto de acuerdo y coincidimos, y ahí está el esfuerzo que hay que hacer cada día para superar la polarización, y es escuchar con juicio y con honestidad los argumentos contrarios y tratar de incorporarlos en la discusión, y cuando uno se equivoca, como lo hizo Héctor ayer, reconocer. Y cuando uno está dispuesto a cambiar de opinión porque lo convencieron de algo contrario, pues también hacerlo y concederle al contrario. De acuerdo, sí, conceder parece un verbo que poco se conjuga en Colombia. Pero bueno, ahí queda ese sí es el punto, que es la capacidad de ponerse del lado del otro. Por ejemplo, yo acabo de tener un debate en Twitter con un oyente que permanentemente me está increpando y tal, y me gustan sus comentarios porque son inteligentes, no piensa totalmente distinto a mí, pero son unos, en general, controversias respetuosas. Y claro, él está convencido de su opinión, y lo dijo a propósito de que yo dije que que siempre las decisiones eran más ideológicas que técnicas, y entonces me calificó de ignorante porque creía que los que defendían el mercado no estaban pendientes del tema social. Y bueno, ahí tuvimos una controversia. Claro que él está en un polo y yo estoy en el otro, y tenemos una enorme dificultad, ambos.
que no podemos ponernos cada uno en los zapatos del otro, en tratar de ver él cómo está entendiendo la situación y yo cómo la estoy entendiendo, ver si con ese ejercicio nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que hay que ser capaz con un poquito, Aurelio, hay que ser capaz con un poquito de grandeza. Sí, en este país de divisiones, de batallas ideológicas, es muy difícil no salvarse de la polarización. Ahora, hay que hacer un esfuerzo. Si uno entiende qué significa la polarización, hay que hacer un esfuerzo por sacrificar de vez en cuando algún argumento, por escuchar un argumento que de pronto lo puede... prejuicios, Néstor. Es que yo creo que también a uno lo etiquetan con mucha facilidad y uno comete el mismo error, va etiquetando a la gente con la misma facilidad, más allá de los argumentos. ¿Cuántas veces ha dicho, no usted, María Consuelo, ese es un mamerto, ese es comunista? Claro. Y al otro lado le dicen, pero es que usted es facha, usted es paraca, ¿no? Tal cual. Que suele ser la descalificación siempre de los argumentos. Y ni siquiera lo han escuchado a uno y ya el prejuicio está por encima. Es que vencer los prejuicios es tal vez el punto de partida. El filósofo que más nos habló del consenso, perdón un momento, Aurelio, el filósofo que más nos habló del consenso fue Jürgen Habermas. Y en estos días leí un artículo de Gustavo Bell donde decía el desaliento de Habermas. Porque tú sabes que Habermas siempre nos habló de la teoría de la comunicación, de intentar ponernos de acuerdo, y decía que su propuesta estaba fracasando gracias a la polarización. Sí. Y me hacía... O por culpa de la polarización. Bueno, Habermas yo voy a empezar. Lo estudiamos desde la universidad y sigue siendo ahí de esos mitos. Pero está desaliento. Dice que está desaliento. Señor Aurelio. Sí, yo voy a empezar por aplicar las enseñanzas del profesor Coleman, cuya conferencia pues ayer por la noche estudié con todo detalle, pidiéndole disculpas a Héctor si él se molestó por esa frase. Realmente se trataba más de un gracejo que de querer polarizar. Pero bueno, ahora, cuando yo veo lo Héctor, que... ¿disculpas aceptadas al profesor Suárez, sí o no? Anticipadamente siempre lo disculpo. Perfecto. Tengo gracias. Prima el aprecio siempre. Perfecto. Hecha esa aclaración. Empezamos. Que era un gracejo que Rivero lleva a la ofensa, señor. Sí, empezamos. Entonces, Néstor, a mí me parece que lo que el profesor Coleman dice tiene ciertas raíces incluso en la naturaleza humana. Él habla de que esa polarización hace parte de la socioestructural de la especie humana, más o menos lo dice, y dice que incluso el odio genera dopamina para poder, y la retaliación igual, etcétera. A mí me parece que es un poquito forzado el argumento solo psicológico, que él lo es, de la polarización, y me parece que hay otros elementos materiales, económicos, de distintos tipos sociales, que refuerzan, como él lo dice, empiezan a reforzar un factor con el otro. Pero yo voy a poner un ejemplo y voy a quedar como un sapo. A ver, de una vez lo digo, voy a quedar como sapo. A ver. ¿Sí? A mí el ejemplo que él pone de Cali, Colombia, el Valle, la cosa, muy bien. Yo voy a poner un ejemplo de todos los días, que es Blue Radio. Aquí hacemos eso. Aquí debatimos, aquí confrontamos y salimos amigos. Por lo menos, claro, ese ejercicio lo lleva haciendo Blue Radio hace 12 años. Y aquí seguimos siendo amigos a pesar de las diferencias, porque yo entiendo que lo que el profesor Coleman dice es, no es necesario que usted le tenga que dar la razón al otro en todo. No es necesario. Ustedes pueden mantener sus puntos de vista. El hecho es que esos puntos de vista no estén alimentados por el odio. Y permítame terminar con esto. Esa palabra odio se ha vuelto un elemento común en la discusión pública en Colombia. Cuando yo argumento con razones, con datos, con cifras, mis discrepancias frente a políticas públicas del gobierno de Petro, como lo hacía con Duque, dicen, es que usted odia a Petro, es que usted odia a Duque. Es más, el odio se ha vuelto como la explicación o la razón por la cual uno confronta. Yo creo que tenemos que salirnos de ese nivel tan básico de la discusión y hacerlo como lo hacemos en Blue Radio todos los días. Y perdóneme lo sapo. No, se la valgo, es mi intención. Gracias. Un último dato, padre, que me sorprende. La encuesta que estoy haciendo, esto no es una encuesta, es un sondeo, porque se le pregunta sin ningún rigor a la gente. ¿Usted siente que está polarizado? ¿Cuántos dicen que sí? Ya hay varios centenares de votos.
en todas las redes sociales, es decir, ya tengo varios miles de votos. Sí está polarizado. ¿Cuánto? 88%. Por Dios. O sea, esto es un gesto que yo creo que es de sinceridad. Pero están hablando con sinceridad. Claro, porque es que esto lo que quiere decir es reconocemos que estamos polarizados. Ahora, no sé si la tendencia en el sondeo se va a mantener o no se va a mantener, pero me parece que es un buen Néstor, mire, el ejemplo que puso Aurelio me parece muy pertinente, el de nosotros aquí, el de esta mesa de conversaciones, porque mire la característica que tiene esta mesa en la que yo ya he estado unos cuantos años, y es que aquí discutimos a veces de manera muy encendida, pero siempre de manera muy civilizada. Como decía, seguimos siendo compañeros, seguimos siendo amigos, etcétera, pero seguimos muchas veces estando en desacuerdo. ¿Y a qué voy con esto? Es que yo creo que es un poquito engañoso pensar que una sociedad para vivir bien tiene que llegar necesariamente a consensos sobre todo. No, lo que tiene que aprender a hacer es a vivir civilizadamente en medio de sus desacuerdos. Es decir, pero no caiga, Andrés, no caiga en la trampa de que polarización es que todos nos pongamos de acuerdo. Nadie ha dicho semejante barbaridad. No, porque hoy por ahí decir algo sobre los consensos. La idea es aquí, tramitar con decencia. Con decencia, civilizadamente, exacto, pero podemos seguir estando en desacuerdo. Y lo que pasaba en los años 40 aquí en Colombia es que liberales y conservadores se mataban. Eso es lo que no puede pasar. Que puedan seguir teniendo sus desacuerdos, claro que sí. Los desacuerdos y el enfrentamiento civilizado son productivos y son constructivos para una sociedad, como lo son y lo han sido en esta mesa. Sí, y me parece que parte del ejercicio es dejar la descalificación ajena, que es lo que suele pasar, padre, cuando estamos hablando de polarización. ¿Qué es echarle la culpa a Uribe? ¿Qué es echarle la culpa a Petro? ¿Qué es echarle la culpa a Donald, al que sea, a Milei? ¿No? Hay que arrancar en un mea culpa. 9 de la mañana.